Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 25 de abril, con el tema Inteligencia Artificial en Salud, a cargo del doctor Juan Carlos Bartolo, ponente invitado de la Dirección de Telemedicina del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la ponencia, las cuales serán absueltas al término de la misma. Recordarles que estas preguntas pueden hacerlas llegar mediante nuestra plataforma Zoom y también mediante nuestra plataforma de YouTube. Asimismo, por favor, en nombre de participantes, no se olviden de colocar la región desde las cuales se encuentran conectados y el nombre del establecimiento desde el cual se encuentran conectados. Bueno, doctor Bartolo, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Quedamos atentos a usted. Muy bien. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Dirección General de Telesalud, en especial a la Dirección de Infosalud, a cargo de la doctora Ana Inglis. Muy agradecido y contento por la invitación y bueno, espero que les agrade y les interese mucho esta telecapacitación de Infosalud. Muy bien, entonces creo que vamos a empezar a proyectar la presentación. Bueno, como ven, por el título que están viendo en este momento, el tema que vamos a tocar es el de inteligencia artificial en salud. No, mi persona se encuentra abocado a temas de e-health, salud electrónica, toda mi vida de posgrado. Tengo más de 12 años ya de experiencia en salud electrónica, telesalud y actualmente ya en inteligencia artificial en salud y sistemas autónomos de diagnóstico. Quiero hacerles una presentación bastante interesante, pero también de alguna manera introductoria al tema de inteligencia artificial en salud. Sé que es un tema relativamente nuevo para muchos y sé también, pero que hay algunos participantes que estarán interesados ya un poco más, a tener un poco más de conocimiento y también podrán escuchar algunos comentarios interesantes al respecto. Sin embargo, como sé que creo que el mayor porcentaje será de asistentes que conozcan poco del tema o tal vez no hayan un poco averiguado acerca del tema de IA o inteligencia artificial en salud, quería empezar con esta diapositiva. Lo que están viendo en este momento, a la izquierda, es la imagen de un representante de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, el cual se pronunció debido a una invitación de un evento de la Universidad de Harvard en su Facultad de Salud Pública hace aproximadamente 3 semanas y fue invitado, bueno, y él se pronunció vía online acerca de la inteligencia artificial en salud, su actual involucramiento en temas de salud mundial. Y lo que están viendo abajo, tal vez también algunos lo reconocerán, están viendo la tercera meta de las metas de desarrollo sostenible a nivel mundial propuestas por la OMS. Dentro de las 17 metas para el 2030, la meta 3 es la de buena salud o salud para todos y de forma, digamos, sin diferenciación por personas. Simplemente salud para todos y lograr esta meta es una de las metas mundiales para la OMS al 2030. Entonces, ¿qué fue lo que dijo OMS al respecto? Al respecto de la inteligencia artificial. Lo cito. La salud digital y la inteligencia artificial son la oportunidad o pueden ser la oportunidad para catalizar el progreso, desarrollo y, digamos, logro de la meta 3, ¿no? Garantizar un bienestar para todos en salud, para todas las edades. Y además, el pronunciamiento de este representante fue el que podemos empezar a usar herramientas basadas en inteligencia artificial para enfrentar algunos de los retos más grandes de nuestros sistemas de salud actuales. Aumento de costos, envejecimiento poblacional y la carga variable de enfermedad. Entonces, yo empecé con esta diapositiva y lo he hecho ya en anteriores oportunidades en otras presentaciones porque es importante que sepamos que esto ya no es ajeno a salud, no es ajeno ni siquiera al organismo más importante mundialmente en salud, y es importante que le prestemos atención y un poco le demos la mirada como médicos y como personal de salud en general. ¿Qué es inteligencia artificial entonces? Ya yendo un poco al tema de la exposición. Inteligencia en general se define del latín intelligere, que es entre, inter y legere, leer o escoger.
Básicamente, lo que califica como inteligencia es básicamente elegir mejores alternativas para resolver un problema. Es decir, tomar decisiones para adaptarnos al ambiente, para superar dificultades y así seguir vivos y seguir evolucionando. Entonces, sin embargo, para lo que es humanos o inteligencia natural, tenemos que es una inteligencia basada en la genética o heredada y a la vez de una manera aprendida. Para las computadoras es lo que calificamos como inteligencia artificial y básicamente son procesos de información o aprendizaje bajo modelos matemáticos. Es decir, las computadoras se basan en este tipo de modelos, básicamente matemáticos, para lograr aprendizaje a través de sistemas desarrollados y esto se llama inteligencia artificial. Otra definición que es un poco más amplia, podemos mover la ventana tal vez, está a la derecha, es que inteligencia artificial es un conjunto de técnicas incorporadas a un software que cuenta con un mecanismo de aprendizaje para luego tomar el conocimiento adquirido y aplicarlo en una situación nueva, tal cual lo harían los humanos. Si bien suena como ciencia ficción esto es real, ¿no? Los software actualmente, y van a ver que desde su origen tenían esta capacidad, ¿no? Es decir, poder hacer un desarrollo que luego de tomar un conocimiento puede aplicarse en nuevas situaciones, simulando la inteligencia humana. Además, el software de IA o de inteligencia artificial puede aprender a partir de datos como imágenes o texto, experiencia, evolución, o lo que se vaya a determinar en el futuro. Es decir, estos software pueden aprender a partir de diferentes fuentes y aplicarse en procesos posteriores. Entonces, lo que están viendo ahora es una animación, un GIF animado, de una de las aplicaciones más conocidas de inteligencia artificial, que es el manejo autónomo de autos, ¿no? Autos que se manejan solos. Sin embargo, también hay, digamos, ejemplos más actuales, más visibles, de alguna manera, como este robot de forma humanoide, que actualmente puede, a fines de 2018, logró hacer un salto hacia atrás, lo que llaman un backflip, automatizadamente, sin ayuda humana, basado en sistemas de desarrollo e inteligencia artificial. Y esta otra imagen también es de un robot de forma canina, como de perro, que como pueden ver puede mantener inclusive la estabilidad a pesar de que es empujado, ¿no? Son robots de la empresa Boston Dynamics, están los videos en YouTube, pero digamos que son una forma visible o digamos bastante evidente de lo que es la aplicación de IA, pero no es la única. Los tipos generales de inteligencia artificial. Solamente esto como teoría, les menciono que hay una inteligencia artificial que es la, digamos, la estrecha o limitada, que es la IA aplicada, que pueden ver ahí en los ejemplos, serían, por ejemplo, un sistema de reconocimiento de rostros, o en medicina, un sistema de reconocimiento de imágenes médicas, de radiología, también que ya existen, serían formas o formatos de inteligencia artificial estrecha, narrow o aplicada. Y la otra forma general de IA que esperamos que en un futuro se dé, pero no necesariamente esto está dándose ahora, simplemente todavía no se da, es la forma general o fuerte de IA, de inteligencia artificial, que digamos, un poco caricaturísticamente les pongo ahí como un ejemplo de una computadora, que es la de la película Odisea del Espacio 2001, donde tenía totalmente el sistema automatizado para inclusive poder dominar a los humanos. Y la otra clásica de Terminator, ¿no? Tenemos una gran computadora que maneja robots y maneja otro tipo de aparatos de guerra en contra del humano. Entonces, básicamente, si bien se ve caricaturizado de esta manera, es un ejemplo de una forma de IA mucho más avanzada a la que el humano no ha llegado, pero que se define como aquella que se autoevoluciona sola, ¿no? Se autoprograma inclusive. Pero todo lo que vamos a ver actualmente es simplemente inteligencia artificial aplicada o estrecha. Es importante decir también, como ustedes ya se habrán dado cuenta por nuestra vida actual, la tecnología tradicionalmente nos ha ayudado a hacer cosas. Sin embargo, ahora la tecnología decide por nosotros. Y no me dejarán estar en ser incorrecto en lo que digo, si les menciono que aquí, por ejemplo, ya las noticias que vemos en el celular o en la computadora son noticias que nos presenta un sistema fuera del celular
que elige un poco de acuerdo a nuestras preferencias qué noticias vamos a leer. Y la otra más conocida, un software que nos dice qué ruta vamos a seguir de un punto A a un punto B, totalmente automatizado, que, digamos, decide por nosotros cuál es la mejor opción. Entonces, esa es la definición actual. La tecnología actualmente ya ahora decide por nosotros en algunos casos. En cuanto a la IA también y su inicio oficial, miren, les va a sorprender que no es un tema nuevo. Esto fue acuñado en el año 55 por John McCarthy y se oficializa de alguna manera en la conferencia Dartmouth en 1956, ¿no? Con el nombre que ven ahí abajo, Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Es la primera vez que, digamos, se nomina el término inteligencia artificial y se empieza a hacer desarrollos y trabajo en ello. Y sí, pues evidentemente han pasado más de 60 años desde la creación de la inteligencia artificial. Lo que están viendo son imágenes de los años 1950, 55, 56 de Estados Unidos, qué tipo de autos tenían, qué tipo de indumentaria. Y abajo lo que están viendo es el Perú. El Perú, a la izquierda tienen una imagen, por ejemplo, de el distrito de Comas en esa época, al medio una imagen del puerto del Callao, ¿no? A la derecha una imagen de los juegos de carnavales también que se jugaban en la ciudad en esas épocas, ¿no? Y acá cuál era la indumentaria médica de esos años, ¿no? Entonces, han pasado más de 60 años desde la creación. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque si ha pasado más de 60 años, tenemos recientemente una atención a temas de IA en salud porque se está mirando la inteligencia artificial en la salud. Entonces aquí tengo una línea del tiempo bastante resumida. Dijimos que empezamos en el año 56 con la conferencia de Dartmouth, donde estos tres desarrolladores de ciencias de computación, Marvin Minsky, John McCarthy y Herbert Simon, acuñan el término y un poco empiezan a desarrollar las aplicaciones de IA. Y en el año 56 hasta el 60 vamos a ver que se producen dos vertientes. Una inteligencia artificial basada en reglas, donde el programador tenía que darle algún tipo de inducción al sistema para que tome decisiones. Y la otra es una rama o una vertiente de IA basada en redes neuronales. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. En los años 70 vamos a ver que hay un primer llamado invierno de la IA, es decir, un enfriamiento. En los años 70 no se mira la inteligencia artificial como una ciencia o como una aplicación interesante para el humano, simplemente se deja un poco de lado, debido a que había mucha limitación en esta teoría de la aplicación de redes neuronales, que son como programas unos sobre otros para desarrollar este tipo de aplicaciones. Había mucha limitación. Ustedes saben que las computadoras de esos tiempos eran gigantes y muy limitadas en capacidad de procesamiento, ¿no? Entre otros detalles. Entonces, simplemente no había atención al tema en los años 70. En el año 88 hay un despunte un poco de la IA porque se desarrolla el primer sistema de reconocimiento de voz. Este se llamó Sphinx, basado en redes neuronales, y un poco que atrajo la mirada de las personas, de los actores en general a nivel mundial, pero quedó ahí un poco, no solamente como algo llamativo, pero no más. Era un sistema de reconocimiento de voz muy limitado, muy sesgado, ¿no? En los años 90 también tenemos un segundo invierno de la IA, donde al no tener mucha data, mucha información digital, no tener capacidad de procesamiento adecuada, teníamos también pocos desarrollos al respecto y no había atención al asunto. Ya en los años 2005 a 2011 ya se desarrolla lo que llamamos actualmente el Deep Learning, que son, lo puse ahí un poco para hacerlo más entendible, son como redes neuronales con esteroides. Hay un desarrollo de este científico computacional que es Geoffrey Hinton, que permitió este tipo de, desarrollo de redes neuronales de tipo más profundo, en los cuales había mucha más capacidad de procesamiento de data, y a esto se llamó justamente de profundo Deep Learning, permitió que haya despuntes en las aplicaciones de este tipo. Pero sin embargo, si bien esto se desarrolló y existía,
Nadie lo miraba, era un tema de informáticos, era un tema de ciencias de la computación, pero no era un tema mundial. En el 2012 ocurre justamente un punto de quiebre importante, y ahí es donde queda mi línea del tiempo, porque se da un concurso, ya había empezado este concurso en el año 2010, pero en el 2012 se da un concurso que se llama de visión computacional, en el cual tenían que competir diferentes desarrolladores de software que podían reconocer imágenes, millones de imágenes, reconocerlas y ver cuál de esos software era más preciso en este reconocimiento. Lo interesante de ese año, de ese concurso, fue que el desarrollo hecho por digamos, el grupo llamado AlexNet tuvo un despunte tremendamente diferente en rendimiento de su software con respecto a los otros software que habían competido en ese año. Es decir, algo habían hecho esta gente de AlexNet que permitió que tengan una mucho mejor eficiencia en su software y en reconocimiento de imágenes. El concurso se llama ImageNet, ¿no? Y este concurso de 2012 fue histórico. Sin embargo, también tenemos hitos visibles de IA, es decir, qué ha pasado en el mundo, que tal vez la gente ya lo ha visto mucho más de cerca porque se ha transmitido por periódico, por televisión de esa época, etcétera, y muchos nos hemos enterado. Creo que muchos de ustedes deben haber escuchado de la competencia de Garry Kasparov, el campeón de ajedrez mundial, contra una computadora desarrollada por IBM, la Deep Blue, en el año 97. El año 97 marca la época en la cual finalmente una computadora pudo vencer a un humano en ajedrez, ¿no? Usando estos sistemas de inteligencia artificial. Ese concurso fue tan sonado que le llamaron The Brain Last Stand, o sea, como el último bastión de la mente humana o del cerebro, ¿no? Eso fue un hito interesante. Sin embargo, miren, el año 2016, estamos hablando de hace 3 años recientemente, se ha dado otro hito muy importante que tal vez no hemos visto, fue más visto en Asia, una computadora llamada AlphaGo y un desarrollo de este tipo de IA y, de la empresa DeepMind que ha adquirido Google, en el año 2016 logra vencer al campeón o uno de los campeones en el juego Go. El juego Go es un juego tradicional, más que nada a nivel asiático, pero tiene una característica interesante. La cantidad de combinaciones que puedes tener en el juego, que es un juego de mesa muy ancestral, puede llegar a sobrepasar el número de átomos que existen en el universo conocido. Es decir, la tabla en la cual se juega el juego Go y la cantidad de combinaciones que se pueden tener al jugarla son mayores que la cantidad de átomos que existen en el mundo, en el universo, ni siquiera en el mundo. Entonces es un juego muy, muy complejo que muchos auguraban que nunca iba a ser logrado, digamos, que nunca se iba a lograr que una computadora venza a un humano en este juego y eso se logró y ya se ha repetido desde el año 2016 sin ningún problema. Entonces son hitos muy interesantes y digamos, que marcan la historia en inteligencia artificial. Ahora, quiero mencionarles también rápidamente por qué después de 50 años recién aflora el tema de IA. Primero, lo que ustedes también ya deben saber es que hay un abaratamiento de la capacidad de procesamiento. Ahora las computadoras están casi por doquier, digamos, a nivel citadino, tenemos computadoras por todos lados, hasta en la mano. Ustedes saben, ya tal vez han escuchado una frase que dice que la computadora que está en nuestra mano, que es el celular, es más de 1000 veces más potente que la computadora que usó la NASA cuando envió la primera misión Apolo, ¿no? A nivel, digamos, de lanzamiento. Entonces, la capacidad de procesamiento que tenemos ahora en nuestras manos y a nuestro lado es muy, muy grande y ha ido evolucionando. Como ven el cuadro de arriba, desde el año 2002, digamos que lo que se ve en las barras, hasta el año 2015, hay una mayor cantidad de capacidad de compra de transistores, así lo calculan en transistores, que son los componentes de los chips, mucho mayor por dólar que en el año 2002, ¿no? Y ha ido evolucionando así. Es decir, cada vez es más barato comprar procesamiento y tenerlo mejor. Además de comprarlo, y ahora ven esta diapositiva, podemos tener computadoras más potentes. O sea, compramos más computadoras y cada vez son más potentes. La capacidad de procesamiento ha ido evolucionando. Lo que ven en ese cuadro es una evolución de la velocidad de reloj de los microprocesadores
desde el año 75 hasta la proyección 2015 a 2020, ¿no? Y como ven, va en ascenso simplemente sin variación. Entonces, mayor capacidad de procesamiento. Luego, la penetración tecnológica, que también todos la conocemos. Lo que ven en el gráfico es un gráfico que representa la cantidad de usuarios de Internet por cada 100 habitantes. El promedio es la línea verde y la línea morada es, digamos, el que se ve en naciones desarrolladas. Entonces, la línea morada o lila tiene que, al año 2018, teníamos un 81% de habitantes usuarios o accedidos por Internet, comparado con, por ejemplo, el año 2002, con solamente 42 usuarios, 42% de usuarios por cada 100. Entonces, lo que tenemos es que también hay una evolución de la penetración tecnológica, ¿no? Cada vez más gente accede a Internet. Y bueno, en nuestros países en desarrollo también ha ido subiendo, tal vez no tan dramáticamente como en los países desarrollados, pero sí tenemos, por ejemplo, actualmente, según esta estimación, un 41%, o sea, 41 de cada 100 habitantes ya accede a Internet. Además, el otro factor es la data, los famosos datos. Toda la información que ahora se encuentra de manera digital, que nosotros entregamos a diario, que nos piden permiso para usar, que nos piden permiso para registrar, que nos piden permiso para poder acceder y replicar, son los datos. Y la data se está recopilando diariamente y cuanto más eficientemente la recojamos, pues mejor será para desarrollar este tipo de aplicaciones a beneficio de todos. Entonces, la Big Data, los datos en general, es algo que también ha marcado la diferencia en estos últimos años y permite el desarrollo de la IA. Entonces, en resumen, tenemos que abaratamiento de la capacidad de procesamiento, mejora de la capacidad de procesamiento, penetración tecnológica y datos. Tenemos mucho más accesible y más real la aparición y el desarrollo de sistemas de IA basados en IA en salud actualmente. Para resumir un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de los sistemas que aprenden o el deep learning, en una versión bastante simple, el paso 1 sería crear un algoritmo, un software que pueda leer fotos, audios, videos, texto o lo que sea necesario de evaluar o de analizar. En un siguiente paso, el software se va a entrenar en reconocer un patrón. Por ejemplo, les puse ahí el patrón de una fractura en una imagen radiológica. Este patrón de una fractura se alimenta con miles y miles de ejemplos y esto hace que el sistema aprenda. Una vez que el software o el sistema ha aprendido, lo podemos aplicar en otros casos. Ese es el principio básico de lo que se hace en Deep Learning. Lo que están viendo ahora es un poco lo que estaría viendo una computadora y que tendría que diferenciar para hacer que sea un sistema eficiente de reconocimiento de imágenes, por ejemplo. Esta imagen que se ve graciosa es un ejemplo de que tenemos fotos pequeñas de muffins, ¿no? Y también del perro, el perrito chihuahua, y vemos que de alguna manera son difíciles de diferenciar, hasta para el ojo humano. Pues para una computadora pues es muchísimo más complejo. Esta otra imagen, miren, simpática, es el perro de raza Labradoodle o es pollo frito, lo que estamos viendo. Entonces, si bien para nosotros los humanos puede ser un poquito difícil, pero de alguna manera reconocible la diferencia, para una computadora no lo es tanto, definitivamente. Aquí, ¿de qué se trata? ¿De un búho o de manzanas, no? Y aquí otro también simpático, que son el perro de la raza Shiba Inu, que es una raza japonesa, pequeña, o marshmallows, ¿no? Entonces, es un poco gráficamente representar de qué dificultades hablamos en el tema de reconocimiento de imágenes para IA. Este gráfico a muchos les va a parecer muy interesante y me paso a explicarlo ahora. Miren, lo que ven a la izquierda es en el eje de la Y, o sea, el eje vertical, estamos viendo qué porcentaje de error cumple o tiene un software para reconocimiento de imágenes. Vemos ahí a la izquierda 25, 50, 75, o sea, error hasta el 25%, hasta el 50%, 75%. Y en la eje de las X o la horizontal tenemos los años, es decir, cómo han evolucionado los software
en la capacidad de reconocimiento de imágenes desde el año 2010, que empieza este concurso que les mencioné, que es ImageNet, hasta el año 2017. Y miren cómo ha evolucionado, ¿no? Bueno, es una pena que no les pueda señalar aquí con el sistema, con el proyector, pero les describo, ¿no? En el año 2010 teníamos casi al 25% de error los software en competencia para reconocimiento de imágenes. En el año 2012 se ve, si pueden ver ahí, la gran diferencia de los otros competidores, que son los círculos que no están muy bien teñidos, y el primero, que está más abajo, que es el círculo en color, digamos, fucsia, más oscuro. Miren la tremenda diferencia que tiene en la capacidad de reconocimiento de imágenes respecto a los otros. Ese es el famoso concurso del año 2012 que les dije que marcó la diferencia en la capacidad de las computadoras en reconocimiento. En el año 2013 ya otros competidores se acercan mucho al ganador y se reduce el porcentaje de error. Y ya el año 2017, en este último registro que tiene el cuadro, 29 de los 38 equipos que concursaron tienen menos del 5% de error en reconocimiento de imágenes. Y yo cuando les digo reconocimiento de imágenes, les estoy diciendo de millones y millones de imágenes de diferente tipo, en los cuales estos softwares son, expuestos a evaluar y a reconocer, y tienen que dar un resultado acerca de qué están viendo en la evaluación de estos millones y millones de imágenes. Entonces, esa capacidad de tener menos del 5% de error en millones de imágenes es una capacidad bárbara que hace 7 años no teníamos, ¿no? Y eso también, para graficarlo un poco más visualmente y más resumidamente, esto es un caso que pasó desapercibido, al menos hasta la primera parte sí algunos lo conocieron, pero la segunda parte creo que no muchos. Hubo una noticia el año pasado en la Copa Libertadores, en la final, donde filmaron a una mamá que le ponía explosivos, o no explosivos, sino pirotecnia, digamos, juegos de luces, a su hijo. Se los amarraba al abdomen para poderlos meter al estadio en la final de la Copa Libertadores. Esto evidentemente era un delito. La persona que lo filmó simplemente lo hizo viral, pero la fiscal en lo penal de allá de Argentina utilizó un sistema de reconocimiento de imágenes y además accedió a redes abiertas de datos y redes sociales, y lo que hicieron fue finalmente reconocer el reloj que usaba la señora en el video viral, y ese reloj fue el que permitió identificarla dentro de los miles y miles de imágenes de las redes sociales para saber quién era la persona que había hecho ese tema con los pirotécnicos. Entonces, así fue como la identificaron y la pudieron, digamos, apresar, o la pudieron sancionar por lo que había hecho. Fue un tema básicamente de software de reconocimiento de imágenes. Bueno, ya entrando un poco más directamente al tema de salud, lo que están viendo ahora son una serie de instituciones, marcas, empresas, que seguramente han escuchado que han hablado en algún momento de inteligencia artificial, ¿no? Y si no, bueno, muchos de ustedes también podrán decir que me he quedado corto en la representación de los iconos, de los logos de las empresas y de las entidades. Pero solo es una muestra de qué entidades ya han hablado, han hecho eventos, tienen involucramiento directo con temas de IA en salud, y son las que están viendo. Sin embargo, me quería quedar con estas dos, ¿no? Tenemos a la OMS, como les dije, ya involucrada en el tema y pronunciada acerca de esto, y la FDA, ¿no? La FDA de Estados Unidos, porque esta entidad, como ustedes saben que muchas veces la ligamos solamente a medicamentos, ya está validando sistemas y software de IA para aplicación en humanos, y ya están muchos de estos sistemas validados y aprobados por FDA. O sea, no es nada ajeno a la salud el tema de IA. ¿Por qué hablar de inteligencia artificial en salud? O sea, ¿por qué algo que parece muy computacional o muy de sistemas, hablarlo y relacionarlo a la salud? Porque yo, siendo médico, empiezo a hablar de temas de inteligencia artificial en salud. Bueno, todos sabemos que hay problemática mundial bastante conocida. Uno es el costo de los servicios de salud se han incrementado en proporción mayor a los ingresos,
Banco Mundial y la OMS ya han calculado que la mitad de la población mundial no obtiene servicios de salud esenciales. Ojo, ni siquiera son servicios de salud óptimos, sino esenciales. Sabemos también que la pirámide poblacional mundialmente está tendiendo hacia la mayor proporción de adultos mayores, y en nuestro país no es la diferencia, también tenemos una tendencia hacia la mayor proporcionalidad de adultos mayores, porque además se sabe que, y esto es muy importante, los 2/3 de los costos de salud están vinculados al recurso humano especializado. De todo el costo de nuestro servicio en salud, tenemos 2/3 vinculados al recurso humano y a su participación. Segundo, el acceso a sistemas de información cada vez es más potente, es menos caro, está altamente interconectado y accesible a los equipos móviles, ¿no? Todos sabemos, solamente para dar un ejemplo grueso, que muchos de nuestros abuelos probablemente eran reticentes a usar un celular o tenían uno básico, pero creo que no estoy cayendo en un error si les digo que muchos de nuestros abuelos ahora, por el tema de tener una aplicación tan amigable como WhatsApp y tan útil, han empezado a usar un celular, un smartphone, y interactúan a través del WhatsApp para poder enterarse de la vida de los nietos, de los amigos, de los familiares, etcétera. Entonces, ese tipo de penetración y accesibilidad también es muy importante y es parte de lo que nos involucra. Y bueno, lo que ya he mencionado largamente, la eficacia de los algoritmos, los avances y las técnicas de aprendizaje que son compatibles con el mundo real. Miren ahora, ya pasando a la parte final de la presentación, tenemos este artículo que es histórico, y siempre lo presento así, porque es el primer artículo que se ha publicado en JAMA, en la Journal of American Medical Association. Como ustedes saben, es una revista especializada de medicina, pero han publicado ya por primera vez en noviembre de 2016 un artículo sobre aplicaciones de Deep Learning en salud. Es decir, la aplicación de Deep Learning en salud, y este primer paper está relacionado a imágenes retinales, imágenes de fondo de ojo en pacientes diabéticos o con sospecha de diabetes. Entonces, mire, este sistema fue entrenado con más de 128,000 imágenes, fueron clasificadas por humanos, evidentemente por especialistas, en grados de retinopatía diabética y edema macular. Participaron un panel de 54 oftalmólogos licenciados y validados en Estados Unidos, y el software fue sometido, este sistema de Deep Learning fue sometido a la evaluación de sensibilidad y especificidad en más de 12,000 imágenes. O sea, se evaluó su capacidad de discernimiento con más de 12,000 imágenes, pero fue entrenado con más de 128,000 imágenes. Y los resultados fueron bastante interesantes, pues ha mostrado una sensibilidad del más del 90% y una especificidad del más del 98%, ¿no? En muchos de los cortes que se hicieron en la evaluación de este tipo de software. Entonces, este resultado fue digno de publicarse en un paper por JAMA, y fue por eso que se aprobó esta publicación por primera vez en noviembre de 2016. Es histórico este artículo. El otro artículo que les quería mostrar, este es de la revista Nature, también de mucho prestigio, y este fue un software que trataba de clasificar lesiones cancerosas de piel, ¿no? Melanomas, ¿no? Y carcinomas queratinocíticos. Esta publicación fue de enero 2017, ¿no? Y lo que se utilizó fue pues un algoritmo para evaluar el carcinoma de piel, que es uno de los más frecuentes, pero implica tamizaje clínico, una dermatoscopía y la histopatología o biopsia finalmente. El sistema fue entrenado con más de 129,000 imágenes, y lo interesante fue que en este caso sí se sometió a una comparación de la capacidad diagnóstica del software con 21 dermatólogos certificados. Inclusive, los resultados tenían que tener confirmación biópsica. Las determinaciones eran relacionadas a si la lesión era queratosis seborreica benigna o carcinoma queratinocítico, o en un segundo caso, en un segundo grupo, si se trataba la lesión de un nebu benigno o un melanoma maligno. ¿Me permites? Vamos, por favor. Entonces, lo que van a ver en los cuadros
Ay, los cuadros que están abajo, los tres cuadros de abajo, van a ver que en verde tenemos el resultado promedio de la especificidad y sensibilidad que mostraron los dermatólogos en la evaluación de las imágenes. Y la línea en azul, toda la línea en azul, es el resultado de la sensibilidad y especificidad que logró el software con las mismas imágenes. Es decir, si bien muchos dermatólogos llegaron a ese nivel de sensibilidad y especificidad, el promedio en general fue menor al que logró el software. En este segundo cuadro vemos una cercanía ya del promedio de los dermatólogos con el sistema. Y en este otro tercer cuadro ya vemos un poco más lejano también la capacidad de reconocimiento, ¿no? El software se porta un poco más preciso, ¿no? Y la mayoría de dermatólogos se muestra un poco más impreciso de cierta manera. Entonces, estos resultados también son llamativos, por decirlo de alguna manera, pero significaron esta publicación por Nature, esta publicación de enero 2017. El año pasado tuvimos un evento que es mundialmente conocido por los radiólogos, que es el RSNA. Este evento se hace anualmente y convoca a toda a la parte experta en radiología, pero también mucha tecnología relacionada a imágenes radiológicas, imágenes en salud. Y miren, me llamó la atención que este evento del año pasado, recién en diciembre del año pasado, o noviembre me parece el año pasado, tuvimos muchas de las presentaciones relacionadas a sistemas de deep learning e inteligencia artificial para reconocimiento de imágenes, ¿no? Por ejemplo, un método acá para reconocimiento rápido de fracturas de costilla en tomografía. Acá hay otra presentación que se hizo un domingo sobre inteligencia artificial, análisis e informática. Esta otra interesante también aplicación de la diferenciación de masas hepáticas en tomografías abdominales, ¿no? Usando también redes neuronales. Y así otras presentaciones más relacionadas al tema dentro de un evento que antiguamente o digamos tradicionalmente está relacionado solamente a imágenes en radiología y un poco a los temas puramente de evaluación radiológica y no tanto a temas de software computacional. Aquí estamos viendo también un ejemplo, no he citado evidentemente marcas ni empresas, pero sí son imágenes reales de un software, por ejemplo, de reconocimiento de piel, de lesiones de piel y evaluación como primer tamizaje. Segundo, un software basado en IA para diagnóstico diferencial. Esto es también una captura de qué es lo que empieza a preguntar el sistema o un sistema de este tipo relacionado a la evaluación de ciertos síntomas y ciertas condiciones que permitan un diagnóstico diferencial o un diagnóstico inicial, prediagnóstico para los pacientes. Y bueno, no quiero que se vayan con la idea, porque eso me pasaba cuando os ponía en telemedicina y telesalud. La mayoría de veces la gente cuando hablaba de telemedicina pensaban, y creo que hasta ahora tal vez muchas personas piensan que cuando hablas de telemedicina estás hablando de una pantalla de televisión o un monitor con un médico al frente que está hablando, mirándole la cara al paciente a la distancia, y eso es telemedicina y se acabó. Y en realidad muchos sabemos ya que telemedicina y telesalud es mucho más que eso y las aplicaciones son muy amplias y muy variadas. En el caso de inteligencia artificial también es lo mismo. No espero que se lleven la idea de que IA es reconocimiento de imágenes, reconocimiento de piel, reconocimiento de fotos. Es mucho más. Y vamos a ir a por ejemplo, a este primer punto que es los sistemas de reconocimiento de voz. Muchos dirán ¿por qué un sistema de reconocimiento de voz tendría que relacionarlo a temas de salud? Pues resulta que los médicos tenemos el gran tema del tiempo para los pacientes, del tiempo para la evaluación. Y parte del tiempo ya se sabe que es tomado por el registro de la atención. El médico se dedica a registrar la atención, ya sea en papel o con sistemas de gestión clínica digitales, a digitarlo, a tipearlo, ¿no? Y eso le toma el tiempo. Ya existen, ustedes saben, sistemas de reconocimiento de voz bastante eficientes, pero se espera que en un futuro sean mucho más eficientes aún
e inclusive se apliquen como un sistema de reconocimiento de voz dentro del consultorio, donde el médico simplemente habla, va redactando la historia y no toma tiempo en eso. Entonces le damos el gran regalo del tiempo al médico, que es algo muy valioso, y ya se expone en otras esferas como algo importante. Y eso ya solamente es inteligencia artificial y ya es una mejora en la salud del tema del tiempo del médico, ¿no? El otro tipo de aplicación son los sistemas de información biomédica con sistemas de inteligencia artificial. Todos sabemos que ahora hay wearables, equipos que podemos portar, que podemos usar en el cuerpo y que miden nuestra presión arterial, miden nuestro pulso, miden otros valores biofísicos, y estos asociados a sistemas de IA pueden generar un gran sistema de monitoreo personal para que cuidemos nuestra salud y la salud sea mucho más mundial. El otro sistema, la otra solución es el telemonitoreo. También muchos que estamos en el mundo de la telemedicina y telesalud sabemos que el telemonitoreo es una forma de, digamos, abordaje del paciente de forma remota por medio también de evaluación de datos biofísicos, pero este telemonitoreo mucho más realista, más eficiente, nos daría menos tiempo en el hospital y más tiempo en casa para los pacientes. Otra aplicación, tal vez también suena futurista, pero también se ha expuesto, y la conozco, es, por ejemplo, un timón de auto que al tocarlo, al manipularlo para manejar, detecta tempranamente síntomas de Parkinson por los tremores que generamos con las manos al tocarlo o al manipularlo. Y este sería un sistema, por ejemplo, de detección temprana basado en IA. Detección de pacientes potenciales de abandono de tratamiento de tuberculosis, también por su patrón de comportamiento, por su patrón, digamos, registrado ya previamente. También es una aplicación realista que se puede hacer, se ha pensado en esto también. Otros más, como determinación de tratamientos, los mejores tratamientos para enfermedades infrecuentes, donde muchas veces la opinión está muy disgregada. Un sistema puede congregar todas las opiniones disgregadas y tener una conclusión mucho más fiable, tal vez. ¿Cuáles son los retos para inteligencia artificial? Como les dije, primero, tal vez sería darle el regalo del tiempo al médico. Segundo, yo considero, y esto quiero que lo tomen muy en cuenta, esto sería, en mi opinión, un gran salto de lo que sería la atención primaria. La atención primaria que muchas veces no logramos aterrizar totalmente, podría lograrse a través de sistemas de IA, porque no estamos hablando de un diagnóstico, no estamos hablando de un reemplazo del médico, estamos hablando de un tamizaje, del tamizaje a través de estos sistemas personalizados en cada paciente y que permita la prevención realmente de impacto a nivel poblacional. Entonces eso sería un gran salto en la atención primaria. Lo otro que también sabemos es aplicable es ayudar a la precisión diagnóstica, tal vez crear mapas epidemiológicos preventivos, también se ha hecho, hay entidades que lo han hecho en Inglaterra, y no olvidemos que podemos pensar en sistemas de prevención trascendentales que no tengan intervención humana inicialmente, no permanentemente, solamente inicialmente un sistema de prevención de forma trascendental para los pacientes o para las personas. Algunas conclusiones: los sistemas y procesos de IA son considerados el paso siguiente a la telemedicina. Eso también es mi opinión, ¿no? Telemedicina llega a muchos lugares, lleva especialistas a donde no hay, pero con IA podríamos llegar a las manos de todos y cada uno de los usuarios sin la presencia del especialista, solamente como tamizaje, como les decía. Los sistemas basados en inteligencia artificial serían la gran promesa del fortalecimiento de la atención primaria. Tercero, los algoritmos pueden ver detalles que escapan a nuestra atención humana, y no olvidemos que IA, inteligencia artificial, sería el fortalecimiento de nuestras habilidades como médicos. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Primero, no satanicemos el tema, ni tampoco lo convirtamos en una panacea. Inteligencia artificial en salud no es ni algo negativo, ni algo que va a solucionarnos todo en la vida, ni que va a solucionar los problemas en salud. Simplemente es una herramienta más para los sistemas de salud, para los médicos, y hay que tomarlo en cuenta y hay que mirarlo. El prestar atención hará que se aproveche al máximo sus beneficios actuales y a futuro. Y yo agregaría ahí prestarles atención como país, como personal de salud de Perú, porque ustedes saben que en todos los casos
siempre hay particularidades, siempre hay idiosincrasia propia de cada población. Y si nosotros importamos simplemente esas tecnologías y no nos involucramos, pues vamos a tener resultados muy diferentes o mucho más limitados de lo que quisiéramos. Hay que considerar políticas entonces para su aplicación y también considerar políticas para registro estandarizado de datos. Yo sé que todos ya lo pensamos, hay que pensar en registro estandarizado, sí, pero tal vez ya pensados mirando en sistemas de IA, porque de esto se alimentan y de esto lo hacemos más precisos y más eficientes. Ya para terminar, esta frase me parecía importante e interesante decirla. Se dice que la inteligencia es lo que nos caracteriza como humanos, pero la inteligencia artificial sería la amplificación de nuestra humanidad. Esto se dijo en un evento reciente de la Universidad de Harvard, en la Facultad de Medicina, y me pareció interesante transmitírselo, ¿no? Y bueno, agradecerles mucho por su atención y espero que haya sido de su interés. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Bartolo, por ilustrarnos en este tema no tan reciente, pero de actual conocimiento un poco más expandido en nuestro país. Queremos también agradecer a nuestros participantes por su atención. El día de hoy queremos saludar y felicitar la participación de los establecimientos conectados. Nos acompañan el Centro de Salud Quiches desde Ancash, nos acompañan también del Hospital Departamental de Huancavelica, del Hospital Carlos Seguín Escobedo desde Arequipa, el Centro de Salud Reque, del Hospital de Tambobamba, del Hospital de Majes desde Arequipa, del Hospital Guillermo Díaz de la Vega desde Apurímac, del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, del Policlínico Parroquial Belén desde el Cusco y también desde el Hospital Hipólito Unanue. Asimismo, nos acompañan también personal que se ha conectado en forma individual desde distintas partes de nuestro país. Nos están saludando desde Catacaos, nos saludan también desde Apurímac, también hay entidades educativas que se han conectado, como la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, en general, nuestro saludo a todo el personal de salud que se encuentra conectado desde distintas partes del país. Qué bueno. Sí, doctor, nos han hecho llegar algunas preguntas. Nos preguntan si en su experiencia podría mencionarnos algunas aplicaciones de sistemas basados en inteligencia artificial dirigidos hacia salud pública versus salud individual. Bueno, sí. Miren, es muy interesante la pregunta y muy importante, porque un poco ya la persona que hizo la pregunta habrá visto mis conclusiones y recomendaciones. Cuando hablamos de salud individual, estamos hablando del reconocimiento de una patología en nuestros cuerpos, en nuestro organismo, ¿no? Y esto actualmente, de forma tradicional, implica ir a consultar presencialmente a un médico y ser informado y ser, digamos, un poco evaluado para que tomemos una decisión respecto a nuestra salud y cuál sería la mejor opción para ello. Sin embargo, esa podría ser la realidad de algunos, pero no es la realidad de todos. Cuando un paciente en algún lugar lejano de nuestro país o alejado de una capital quiere acceder a un médico, muchas veces no está en sus posibilidades por un tema de transporte, por un tema de tiempo, por un tema de accesibilidad a servicios. Entonces, de lo que se trata es que idealmente estos sistemas de IA permitan que el usuario, el paciente, pueda tener una primera autoevaluación, un primer prediagnóstico de su probable patología y poder tomar una decisión más, digamos, aterrizada acerca de lo que debería hacer al respecto. Entonces, este tipo de aplicación se hace de manera individual. Y esto está, por ejemplo, en sistemas que actualmente pueden reconocer, como les dije, patrones anómalos en lesiones de piel, patrones anómalos en imágenes o en datos biofísicos. Se pueden reconocer también patrones anómalos en otro tipo digamos, de resultados. Por ejemplo, hay pacientes que también tienen que tomar medicación para cierta patología, no siempre la toman o la olvidan, y hay formas y hay desarrollos que permiten que este seguimiento sea mucho más exhaustivo, pero a la mano del paciente, no a mano de terceros, sino a manos del mismo paciente. Y en cuanto a la salud pública, igualmente, como les había mencionado en las conclusiones, esto justamente para mí representa el gran paso hacia el impacto de la salud primaria, el impacto en la salud primaria de la gente, que es salud pública. Es decir, lograr que las personas
sean de alguna manera tamizadas de forma masiva por propia decisión para evitar que surjan patologías en pacientes en los que simplemente el médico no está o no va a poder llegar en algún tiempo. Entonces, estos sistemas permiten que masivamente se puedan hacer tamizajes y la proyección es esa. La idea es que se aplique tanto a la salud individual como a la salud pública. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Nos preguntan también cómo se proyecta la aplicación de sistemas de inteligencia artificial en la docencia universitaria en medicina. Sí, muy importante también la pregunta. Me parece muy, muy simpático este tipo de comentarios, este tipo de consultas, porque ya también en una ponencia anterior me comentaron, pero ¿qué normativa tenemos al respecto, doctor? ¿O qué es lo que estamos haciendo respecto digamos, a legitimar este tipo de aplicaciones, este tipo de usos? Ahora, por ejemplo, consultan qué tenemos respecto a introducir en la educación médica, en la educación médica, en la educación de los colegas médicos, en la capacitación médica. Entonces, lo que les puedo decir, si bien de alguna manera he graficado que el tema de inteligencia artificial es algo que nació hace muchos años, en realidad las grandes entidades mundiales en salud, tanto universitarias, de la academia, como de tipo hospitalario, clínico, recién están prestando la atención como para introducirlas en un tema educacional. Entonces, esto está básicamente limitado a la formación en ciencias computacionales y en la colaboración de médicos. Y eso estoy hablando de países desarrollados, países nórdicos. En nuestro caso, evidentemente, todavía estamos un poco difundiendo el tema, un poco abordándolo, pero podría considerarse que todavía no están vistos como parte de la currícula nacional, pero de hecho que la recomendación es que se empiecen a incorporar. Perfecto, doctor. Nos preguntan también si en su experiencia tiene conocimiento de algún desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para atención en psiquiatría. Ya, miren, sí hay iniciativas de aplicación de IA en psiquiatría, pero tal vez son menos parecidas a las que les he mostrado, ¿no? Es decir, yo puedo tener como un uso evidente de un software de reconocimiento de imagen a un celular, el cual me va a tomar la imagen de la piel y a través de la evaluación de esa imagen voy a tener un prediagnóstico. Eso es visible, es entendible fácilmente. Respecto a la pregunta donde me dicen aplicaciones en psiquiatría, es un uso que también se da ahí ya, pero está basado ya en la evaluación de los registros clínicos. Es decir, yo a través de la data clínica de los pacientes podría tener un algoritmo que extraiga de miles y miles y miles de registros clínicos cuál es el patrón que podría, por ejemplo, indicar que un paciente estaría predispuesto a desarrollar un problema de salud mental, ¿no? Tal vez un diagnóstico de esquizofrenia o un diagnóstico menor, pero ¿qué patrón se ve en los miles y miles de registros que me llevan a concluir que algún paciente podría tener ese tipo de diagnóstico a posteriori o tiene ese tipo de diagnóstico? Entonces, ese tipo de evaluación, que no está en manos del paciente, sino está basado en evaluación de miles y miles de datos, sí se ha dado y sí se da. Por ejemplo, en temas de psiquiatría sí se ha dado para ese tipo de sistemas de prevención. Tuve la oportunidad también de colaborar en una iniciativa nacional para un sistema, por ejemplo, de predicción para diabetes mellitus, basado en un algoritmo. Entonces, este sistema de predicción que está publicado, ganó una publicación y algunos concursos. Este sistema de predicción, por ejemplo, es del tipo que les acabo de mencionar, ¿no? No es un software, no es un equipo que yo pongo conmigo, tengo a mi lado, que me evalúa. Es simplemente un software que en forma transparente el paciente, detrás de los pacientes, evalúa qué factores o qué parámetros se repiten en los pacientes, por ejemplo, que son sensibles a desarrollar diabetes y de qué manera podríamos prevenirlos en otros que aún no lo han desarrollado. Entonces, ese tipo de aplicación. Perfecto, doctor, muchas gracias. También nos preguntan si podría mencionarnos aplicaciones reales con asistentes de voz, como por ejemplo Alexa, pero aplicados para salud.
Ujú. De ese tipo, sí, bueno, es también interesante la pregunta porque los tipos de reconocimiento de voz o básicamente asesores digitales como Alexa, Siri y otros más, Google, el de Google también, sí podrían representar de alguna manera una asesoría para nosotros como humanos para ciertas tareas diarias, pero de ese tipo relacionados a salud directamente no se han visto, ¿no? Solamente se han involucrado, por ejemplo, para investigación. Se han desarrollado algunos robots que tienen un sistema parecido a los de Siri o Alexa, que van a evaluar, van a encuestar a personas respecto a ciertos temas de salud y van a empezar a sacar conclusiones al respecto. Pero son proyectos aislados y dentro de campus universitarios, digamos, no han salido a la luz como productos, ¿no? Uh-huh. Perfecto, doctor. Bueno, nos preguntan también en dónde podríamos encontrar ayuda para impulsar proyectos de investigación en Deep Learning y poder analizar, por ejemplo, imágenes en radiología digital. Excelente pregunta también. Miren, yo hace un tiempo también publiqué y he tenido la oportunidad de sentar relaciones, conversaciones y colaboración con algunos expertos. Hay expertos de la Universidad Nacional de Ingeniería, propiamente de INICTEL, que son expertos ingenieros en reconocimiento de imágenes o en evaluación de imágenes. Ellos, les comento ahora, tienen ya desarrollados sistemas, pero no necesariamente para salud, sino relacionados, por ejemplo, a agricultura, a minería, a temas climatológicos, pero han tenido iniciativas relacionadas a salud, pero muy escuetas y limitadas. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Es importante que nosotros como comunidad médica nos involucremos en estos temas y empecemos a colaborar. Aunque no lo crean, y algunas veces da esa sensación, tenemos esa percepción, los ingenieros consideran que los médicos entendemos lo que ellos hacen. Y así los médicos asumimos que los ingenieros entienden que lo que nosotros necesitamos como médicos o lo que nosotros entendemos como médicos. Y no es así. Lo que necesitamos es conversar, colaborar y trabajar en conjunto. Y trabajar en conjunto no como una frase un poco trillada, sino trabajar en conjunto realmente sentándonos en una mesa, formando un proyecto y empezar a reunirnos constantemente y, digamos, programáticamente para desarrollar este tipo de aplicaciones para la salud propias para nuestro país con la idiosincrasia peruana. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Y muy agradecido por esa pregunta también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos preguntan también en qué recomendaciones podría dar para superar esos inconvenientes que se tienen como país en vías de desarrollo, como por ejemplo falta de recursos para adquisición de equipamiento o falta de conectividad en algunas regiones. ¿Qué recomendaciones se podrían dar al respecto? Sí, miren, lo que les puedo decir, como entenderán, escapa ya a mi competencia hacerles una evaluación o una respuesta exhaustiva acerca de cuál es la razón por la cual no llegamos a estándares pues, de países desarrollados. Pero lo que les puedo decir es que mucho se puede hacer con iniciativa y con conocimiento. No somos diferentes, no somos muy diferentes de otros países respecto a conectividad, respecto a temas presupuestales, respecto a equipamiento. Lo importante no es sentirnos limitados por estas variables que sí son importantes, de hecho son fundamentales en algunos casos, pero no sentirnos limitados por esto, sino tratar de aplicar lo mejor posible las aplicaciones que dentro de nuestro alcance actual de capacidad de comunicación y de equipamiento podríamos usar. Nosotros, por ejemplo, en telemedicina, en algún momento se nos decía, pero ¿por qué hacen telemedicina? ¿No? En el año 2013, empezando a finales del año 2002, ¿por qué hacen telemedicina si la conectividad es muy limitada? Si muchos de los hospitales de provincias están en 2, 5, 6 kbps, entonces, ¿qué van a hacer ahí? Eso no existe, ahí no hay telemedicina. Pues en realidad sí, con un poco de conocimiento, sabíamos que hay aplicaciones de telemedicina que se llaman offline, fuera de línea, donde sin necesidad que haya un gran ancho de banda y una transmisión de datos en tiempo real, podíamos intercambiar datos y hacer evaluaciones a distancia
por medio de estas aplicaciones bien pensadas. Entonces, el mensaje es ese, o sea, no hay por qué considerar que es una limitante, digamos, trascendental y total el hecho de tener ciertas limitaciones en conectividad y equipamiento. Esto hay que tomarlo como algo que se está dando en nuestro país, que se da en otros países también latinoamericanos, pero administrar lo que tenemos como lo mejor posible, ¿no? Y pensar también que esto evoluciona. Así como les comentaba que el año 2013 nos decían, ¿por qué hacen telemedicina con este ancho de banda? Pues ahora ya no dicen eso porque simplemente ya los anchos de banda han ido mejorando, han mejorado. Pero ya nuestro expertise no nació en el año 2018, nació en el año 2013. Entonces, en hacer telemedicina. Entonces, esto nos ayuda a que ya con ancho de bandas óptimos o mejores, vamos a hacer muchas mejores cosas y más interesantes, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, nos preguntan también, ¿cuándo podríamos decir que un simulador ya forma parte de un sistema de inteligencia artificial? Ya. Miren, la definición de inteligencia artificial es muy discutida. Muchas veces vamos a ver, si googlean un poco del tema, en general van a ver que algunos lo definen como un poco molestos. Muchos científicos computacionales dicen que inteligencia artificial es todo aquello que la máquina o la computadora todavía no ha podido hacer. Es decir, el humano tiende a actuar de esta manera, ¿no? Cada vez que la computadora logra un hito, logra algo que supuestamente solo podía hacerlo el humano, le dice, pero eso no es inteligencia, ¿no? Eso es algo que la computadora puede lograr, pero no es inteligencia. La inteligencia artificial, la inteligencia es algo más, que está más allá. Y así vamos cambiando la meta un poquito más lejos para no llamarlo inteligencia artificial o no definirlo como inteligencia, ¿no? Y bueno, y lo mismo pasa con las aplicaciones y los desarrollos, ¿no? Podemos tener desarrollos que de alguna manera cumplen con un tipo de objetivo y tienen un resultado, nos dan resultados, pero ya estará en nosotros, de alguna manera, si queremos llamarlo o no inteligencia artificial y queremos definirlo de esa manera. Solamente el hecho de tener un algoritmo que es alimentado y es, digamos, entrenado, ya lo define como inteligencia artificial. Ya el hecho que nos dé resultados de un tipo u otro ya podría variar en el criterio de cada uno, pero en mi opinión, el solo hecho de desarrollarlo de esta manera ya clarifica como un sistema de inteligencia artificial. Y lo hemos tenido hace mucho, solo que no han sido muy eficientes o no se han llamado de esta manera. Perfecto, doctor. Nos preguntan también si en su experiencia tiene conocimiento de algún listado de aplicaciones open source o de acceso libre que puedan ser usadas en salud. Sí, no, es un poco prematuro porque los desarrollos que hay actualmente son de alguna manera cerrados, tienen un presupuesto pues, que ha sido subvencionado de alguna manera por entidades privadas, ¿no? Como les mencioné, algunos logos que vieron por ahí, muchos de los desarrollos son ya subvencionados bajo startups que tienen ciertas metas y objetivos, pero bajo digamos, la visión de open source no les podría brindar en ese momento el listado, ¿no? Pero podríamos buscar fuentes, sí, de hecho, siempre está abierta la posibilidad, pero directamente las de aplicación en salud no son las más comunes, ¿no? Bueno, nos hacen también llegar otra pregunta. Nos preguntan con respecto a la seguridad para el manejo de datos en salud, ¿no? ¿Cómo podríamos garantizar esta seguridad con respecto a algo tan delicado como son los datos que se manejan como personal de salud? Sí, muy interesante la pregunta porque es una pregunta también reiterativa. Es una pregunta, yo la llamaría clásica porque es algo sensible para todos el hecho de que utilicen nuestros datos, nuestra información. Lo que tenemos que hacer simplemente es, primero, regirnos por las normas y leyes que existen en nuestro país, que norman ese tipo de uso de data y de información. Segundo, entender que de alguna manera estamos siendo parte de esta transformación mundial, siendo parte de estos desarrollos que se están dando y que están mirando muchas entidades internacionales al respecto, y que al ser parte y estar involucrados, tendremos una mejor, digamos, visión de acerca de qué se está dando detrás de las cortinas, detrás del telón respecto a este tipo de desarrollos. Yo les diría que no debe primar en nosotros la desconfianza, sino básicamente
imponer las normas, imponer el respeto a la normativa que ya se tiene, mirar las que tal vez podrían tener alguna deficiencia, alguna falencia que podríamos mejorar, pero el principio fundamental de todo médico y todo personal de salud creo que es la salud humana, la salud de las personas. Entonces, nuestra búsqueda no debe ser solamente el tema de la data y la protección de los datos como algo que se está afectando, porque no necesariamente se va a estar dando de esa manera, sino la búsqueda de la salud mundial, de la salud de las personas. Y en esa búsqueda, los sistemas de IA son una herramienta más, son una herramienta más para el médico. Como le dije, no es una panacea, pero no son panacea, pero son herramientas que en algún momento nos van a ir ayudando, van a ir evolucionando cada vez más y van a ser más útiles. Entonces, es un poco la mirada y la recomendación, ¿no? Toda la información que se maneja en general en este tipo de sistemas se describe como de tipo anonimizada o anónima, ¿no? Sin embargo, nunca está de más estar atentos a esto, como les dije, y siempre el estar involucrados va a hacer que miremos mucho más claramente las cosas y lo tengamos más protegido todo. Perfecto. Nos preguntan también, doctor, si podría mencionar algún plan o política de Estado que permitiría impulsar la inteligencia artificial y el desarrollo de data science en salud. Uh-huh. Sí, muy interesante también la pregunta. Un poco, creo que fue una de las últimas recomendaciones o conclusiones que puse en la presentación. Yo creo que en este momento lo más importante como política de Estado sería saber que ya existe este tipo de desarrollos, que ya se están teniendo este tipo de software y de sistemas validados por FDA, es decir, no son sistemas que sean ajenos a la salud, ya no más, por lo menos el año 2016 considero yo que ya no, porque ya fueron publicados inclusive en revistas médicas. Y sabiendo esto y teniendo esto muy claro, empezar a mirar que la data que empezamos a recopilar de las personas, de nuestros pacientes peruanos, tengan ese tipo de, digamos, de mirada para poderse clasificar y poderse recopilar para desarrollar este tipo de iniciativas. Es decir, si a mí me dijeran, escoja algún tipo de, una sola política de muchas que podría tener, que quisiera aplicar desde ahora para estos sistemas de IA en salud, sería el de recopilar ordenadamente los datos, las datas de nuestros pacientes, obviamente sin afectar su intimidad, sin afectar la privacidad, pero recopilar los datos y tener una estandarización de recopilación y registro de datos bajo esta mirada. Y eso nos va a ayudar mucho, un poco más adelante, cuando ya tengamos los sistemas más a la mano, más de forma convencional a nuestro lado. Perfecto, doctor Bartolo. Muchísimas gracias por sus respuestas. En aras del tiempo daremos por finalizada la telecapacitación del día de hoy. No sin antes las preguntas que hayan quedado pendientes, pueden hacerlas llegar al correo de infosalud@minsa.gov.pe, que gustosamente nosotros se le haremos llegar a nuestro ponente, colocando por favor el nombre de la ponencia y la fecha de realización. Les repito, el correo es infosalud@minsa.gov.pe. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Bartolo. Un gusto contar con su presencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la atención. A usted, doctor, y muchas gracias también a todos nuestros participantes. Nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego.